hermanos de la iglesia y amigos. Estoy en un estudio sobre la profecía del libro de Isaías y estoy ya en el capítulo 8. Voy a reflexionar un poco sobre el versículo 11 al 14. Y mira lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es muy interesante esta porción. Bueno, toda la Biblia es interesante, pero esta porción está haciendo referencia a algo que todavía vamos a vivir. Es algo escatológico, es el tiempo que vamos a vivir todavía. Y aquí Dios está hablando con Isaías, dándole la palabra, porque resulta que Asiria, el imperio asirio, los asirios, habían era el imperio poderoso de ese momento, y estaban tratando, como todo imperio, que los que estaban alrededor del imperio se aliaran con ellos. Y entonces Asiria busca al reino del norte, a Israel, y lo une, los logra convencer y se unen contra Jerusalén. Tremendo. Esto casi es hablar como la capacidad de armas y de ejército que tiene Rusia en este momento contra Ucrania. Y en ese momento Dios le habla a Isaías y le dice, por eso los versículos que aquí encontramos es la revelación, la palabra que está dando a Isaías. Y esto es algo muy interesante, importante que lo reflexionemos, porque Isaías, al hablarle tanto a los asirios y sobre todo al pueblo a las tribus del norte, lo estaban tomando como traidor. ¿Ves? Como que él estaba a favor del enemigo y no del pueblo. Y esto es un caso interesante, porque si lo traemos al tiempo de hoy, es como cuando una persona que es creyente, cristiano, que trata de ser un mensajero de Dios en su hogar, en su familia, ¿no? Y en algunas ocasiones, y es lastimero que la familia a veces reacciona como que está siendo contrario al pensamiento que ellos tienen. Y lo toman como un opositor, como una persona que nosotros somos los buenos y él es el malo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué qué es la instrucción que Dios le da a Isaías? Y mire lo que hay que hacer. Número uno, en este desafío, porque es un desafío,
debemos de tener presente los cristianos en el pueblo de hoy, de que Dios está con nosotros. Y lo dice en el versículo 10, mira cómo lo dice: tomad consejo y será anulado. Aquí el consejo está hablando de un plan humano. Preferid palabra humana y no será firme, porque Dios está con nosotros. Mire qué texto tan precioso. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Y esto es importante, que cuando estamos siendo nosotros pues desafiados por ser cristianos, y ellos y las personas a veces están en otro camino, en otro pensamiento, lo que tenemos que recordar es que Dios está con nosotros y nosotros seguir en nuestro camino. La Biblia dice: no andéis en el camino de ellos. Ahora, interesante, si en el versículo 10, si Dios está con nosotros, el triunfo está garantizado. Pero la parte de nosotros es caminar en el camino de Dios. Si Dios te da la garantía de que Dios está contigo, pero tú y yo como cristianos tenemos que esforzarnos, ir adelante, no decaer, levantar nuestro ánimo, levantar nuestro espíritu y caminar hacia adelante, porque Dios está con nosotros y esta es la garantía de la victoria. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2. En un momento cuando nos desafían, cuando viene la oposición, no hagas caso de la crítica. Esto es clave, porque cuando vivimos esas situaciones, viene la crítica. No, es que es así, está siendo muy religioso, está viendo las cosas de una manera exagerada y nos critican. Y dice en el versículo 12, no llaméis, mira, conspiración, es decir, traición, a todas las cosas que este pueblo llama traición. Ni temáis, mira lo que dice, lo que ellos temen, ni tengáis miedo. En aquel momento a Isaías lo consideraban un conspirador, porque no se unía a ellos, porque daba una palabra de parte de Dios diferente a lo que ellos querían escuchar. Y esto pasa cuando tú y yo no pensamos como la gente piensa. Vienen estos desafíos, esta oposición, esta crítica. Y nosotros aquí, mira cómo Dios está hablándole a Isaías, y es una lección para nosotros. Y mira, cuando enfrentamos estas situaciones, como estaba enfrentando Isaías, lo empezaron a calumniar, a criticar, a decir que era un traidor. Y esto va a pasar contigo y conmigo, hermano de la iglesia. Te van a criticar, te van a calumniar, te van a rechazar, te van a hacer que te sientas mal. ¿Ves? Van a desafiar tus principios cristianos, tus convicciones de la palabra. Pero en este momento debemos traer nosotros palabra. Mira, ¿recuerdas cuando aquellos hombres trajeron a la mujer que la habían sorprendido en una situación ahí de adulterio, de fornicación?
y la traen a Jesús. Y ahí en Juan capítulo 8, y es interesante cómo Jesús atiende, interesante cómo Jesús atiende esta situación. Mira lo que dice la palabra, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 7. La trajeron aquellos hombres e insistían, hablando con Jesús, ¿verdad?, en preguntarle qué se haría, y empezaron a tratar de sugerirle a Jesús. Y mira lo que dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, porque él estaba escribiéndola, y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Interesante. Y esto, hermanos, nos debe de llevar a nosotros a tener una palabra. Es lo que dice, mira cómo lo dice Santiago en el capítulo 4. Búscalo ahí, por favor. Ya ves que Santiago está después de Hebreos. En el capítulo 4, mira lo que dice acá. En el capítulo 4, dice en el versículo 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Mire qué palabra, hermano. Y la Biblia habla de que no es el tiempo ahorita de juicios. Estamos bajo la gracia. Un día, hermanos, Dios va a aclarar, a sacar a la luz el fallo, pero ese es otro momento. Interesante en esto, en el desafío, no hagas caso de las críticas. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. Cuando tenemos esta oposición, este desafío, este reto. Número 3, no consultes a los brujos. Esto es interesante. No trates de buscar, ¿verdad? A ver qué dice. Voy a tratar de investigar, voy a buscar qué dice la lectura de la carta, lo que pudiera traer la lectura del café, del tarot, de muchas cosas que hay hoy en día. Y dice en el versículo 19 de Isaías capítulo 8. Mira lo que dice en el versículo 19. Versículo 8. Te lo voy a leer. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Y consultará a los muertos por los vivos? Mire qué interesante. Y esto sucede hoy en día. Mucha gente, hermano, está creyendo que los muertos pueden hablar con los vivos. Es algo que de verdad se sale de todo pensamiento correcto. Porque los muertos no pueden dirigir a los vivos, ni hablar con los vivos, ni enseñarle a los vivos. Mira,
hermano de la iglesia, te recuerdo, y amigo que me escuchas, las personas que mueren o van con Dios al cielo porque han creído en Cristo Jesús, o van al centro de la tierra donde está el infierno para los que no han creído. Y las personas que entran ahí no pueden salir. Esto no es una palabra bíblica creer que las almas andan penando. Lo que hay aquí son o ángeles de Dios o ángeles caídos que fueron expulsados del cielo y que en el Nuevo Testamento son conocidos como demonios. Y eso sí, pueden confundirte. Tener mucho cuidado. Te doy un ejemplo. El endemoniado gadareno, dice la Biblia, lo podían atar con cadenas y esto, y rompían las cadenas. Mira cómo los demonios pueden dar una fuerza tan tremenda. Cómo pueden modificar la fuerza de los músculos del cuerpo de una persona. Pueden modificar el sonido de la voz. Pueden hablar a través de las personas. Te dejo esta palabra ahí. La Biblia nos previene. Mira lo que dice Isaías 44. Búscalo allá adelante. Mira lo que dice la Biblia. Isaías 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice Dios. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, poderoso. Sin embargo, aun cuando Dios le habla al pueblo, ¿qué crees? El pueblo judío consultó a los brujos. Y mira lo que dice en Isaías 47, allá adelante, en el versículo 12. Estaré ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado, dice, en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. Mira, está hablando de ángeles caídos. Y los que observan las estrellas. Escucha bien. Los planetas, los horóscopos. Y los que cuentan los meses. Que naciste en tal fecha y eres Cáncer o eres Géminis. Y viene una serie de enseñanzas para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Mira lo que dice la Biblia. Estas palabras se escribieron hace 2750 años. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas de esta reflexión? Dios promete, hermano de la iglesia y amigo, ayudarnos. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza en las tribulaciones. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira qué palabra. Los ángeles de Dios, dice la palabra, acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Pero una cosa tenemos que hacer en el momento del desafío, en el momento del reto, cuando te
cuando tu cristianismo, tus convicciones, tus creencias de Dios en la palabra está siendo desafiado, tú tienes que refugiarte en Dios. Mira cómo lo dice el Salmo 73. Busca el Salmo 73 ya para terminar. En el versículo 28 dice, mira lo que escribía el salmista. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. No, hermano de la iglesia, amigo, Dios es un Dios que nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que orar por los que se oponen a la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Pero nosotros tenemos que caminar con la firmeza, la seguridad de que Dios está con nosotros. Te dejo esta palabra, hermano de la iglesia y amigo que me escuchas. Mira, esto va a suceder. Esto, cuando uno lo lee, pareciera que fueron los tiempos actuales. Porque efectivamente, hoy, la gente ha perdido mucha fe, ya no creen prácticamente ni en ellos mismos. Por eso hay mucha confusión. Hay mucha gente que ha tomado sus pensamientos, están confundidos. Hay tristeza, estrés, decaimiento. Pero cuando tú vienes a Dios, cuando dejes que la palabra de Dios entre a tu vida, que el Espíritu de Dios entre a tu vida, las cosas son diferentes. Porque Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo único que tenemos que hacer, amigo, es abrirle el corazón a Jesucristo, quien murió y resucitó, y que está a la diestra de Dios Padre. Él puede ser hoy el que perdona tus pecados y que el que intercede delante de Dios por tu vida. Lo único que tenemos que hacer es decir: Padre, perdona mis pecados, y le abro, Jesucristo, te abro mi corazón. Es todo lo que tenemos que hacer. Ojalá que ahí donde estás puedas tomar una decisión de este tipo. Déjame orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por lo que aquí nos enseñas, por la advertencia, por tu instrucción y también por fortalecernos con tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo y bendice a mis amigos en este momento. Oro por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.